Paz a vosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Suizadaí Toltecat de Valseca. Continuando con el eslogan de Filemón, una epístola con un mensaje de emancipación, en esta primera semana, hoy jueves 28 de mayo del año 2026, nos corresponde el tema Onésimo, un hombre cambiando grandemente. Para esto, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en esta mañana venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues siendo el Dios que transforma vidas, restaura corazones y cambia historias. Gracias, Padre. Gracias porque cuando estábamos lejos, nos acercaste por medio de tu Hijo. Cuando estábamos perdidos, nos encontraste. Cuando no teníamos esperanza, nos diste vida. Señor, presentamos este estudio delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas por medio de tu palabra. Que cada enseñanza produzca crecimiento espiritual, que produzca transformación, que produzca restauración. Permítenos comprender que todavía sigues cambiando nuestras vidas, como cambiaste la vida de Onésimo. Habla a nuestros corazones, trae reconciliación, trae renovación. Y que todo lo que aprendamos el día de hoy sea para tu gloria, Padre. Gracias por permitirnos, Padre, aprender más de tu palabra. Y que todas estas enseñanzas no solo quede en nuestros corazones, sino que las reflejemos, Padre, ya que nosotros somos luz. Perdónanos si te hemos ofendido y ten misericordia de nosotros. Gracias por todo lo que tienes preparado para nosotros en este maravilloso día. Todo esto te lo pedimos en el alto y sublime nombre de tu Hijo, nuestro bendito y Salvador, aquel que reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, le invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Filemón, capítulo 1, verso 8 al verso 21. Y dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte
lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirvase en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que tú harás aún más de lo que te digo. Mis amados hermanos, la carta de Filemón es una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo una de las más profundas en cuanto a la restauración, reconciliación y transformación. Mientras otras cartas desarrollan doctrina extensa, Filemón nos muestra el Evangelio funcionando en una vida. Aquí, mis hermanos, vemos una historia restaurada, una relación transformada y el poder de Cristo actuando. La historia gira alrededor de 3 hombres: Pablo, Filemón y Onésimo. Pero el centro sigue siendo Cristo, porque Él es el que cambia toda la historia. Pablo, mis hermanos, fue un apóstol de Jesucristo. Antes fue Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. En Hechos capítulo 9, verso 3 al 6, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo escribe esta carta desde la prisión, pero aún preso seguía sirviendo, seguía discipulando, seguía restaurando vidas. Filemón, mis hermanos, era creyente de Colosas, colaborador de Pablo y hombre reconocido por su fe y amor. En Filemón capítulo 1, verso 4 al verso 7 dice: Doy gracias a mi Dios, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Filemón representa al ofendido, la persona que sufrió perdida y que ahora debía decidir entre reclamar y restaurar. Onésimo
cuyo nombre significa útil, era esclavo de Filemón. Este había huido, tenía pasado, probablemente había causado daño, pero conoció a Cristo y su historia cambió. En Filemón capítulo 1, verso 11, dice así: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pasó de fugitivo a hermano, de esclavo a hijo, de inútil a útil. Mis amados hermanos, el contexto histórico y espiritual de Onésimo, mis hermanos, en la carta dice que fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo, durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Aunque Pablo estaba preso físicamente, el Evangelio seguía avanzando. En Filipenses capítulo 1, verso 12 al 14 dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La prisión no detuvo a Dios, y precisamente allí apareció Onésimo. En el mundo romano, la esclavitud era normal. Los esclavos eran considerados propiedad, no tenían derechos. Por eso, el cambio de Onésimo resulta extraordinario. Cristo tomó a alguien sin valor social y le dio identidad eterna. El significado espiritual de los personajes: Onésimo representa al pecador alejado, huyendo, con deudas. Filemón representa al ofendido. Pablo representa al intercesor. Y todo esto apunta a Cristo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Onésimo, mis hermanos, representa al hombre sin Cristo. Antes de admirar el cambio, debemos mirar la condición inicial. Onésimo era esclavo y fugitivo. Esto representa la condición del hombre lejos de Dios. En Isaías capítulo 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Cristo, mis hermanos, está espiritualmente muerto. El nombre Onésimo y su significado, como vimos anteriormente, Onésimo significa útil, pero Pablo declara antes inútil. Dios creó al hombre con propósito. En Génesis 1, 26, 27 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero el pecado alteró aquello. En Romanos 5, 12 dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Cristo vino a restaurar la esclavitud espiritual. Onésimo era un esclavo físicamente, pero el pecado esclaviza espiritualmente. En Juan capítulo 8, verso 34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre puede huir, pero Dios sigue obrando, mis hermanos. Onésimo huyó,
pero terminó encontrándose con Dios. En Salmo 139, versos 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El nuevo nacimiento en Onésimo. Pablo dice: mi hijo Onésimo. Esto habla de transformación. En Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo. Tito 3:5 nos salvó por su misericordia. En 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Onésimo, mis hermanos, no mejoró. Él nació nuevamente. El cambio comenzó en el corazón. En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo. En Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. También nos dice que antes huía, ahora restauraba. El Evangelio hace enfrentar el pasado. El antiguo Onésimo escapó. El antiguo Onésimo regresó. En Proverbios 28:13 dice: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En Mateo 5:23 al 24 dice: reconcíliate primero con tu hermano. La gracia restaura. Dios obraba en silencio, mis hermanos. Pablo dice: quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Lo que parecía perdida terminó siendo propósito. En Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien. En Génesis 50:20 dice: Dios lo encaminó a bien. Isaías 58:8 al 9: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. También nos menciona que dice: de esclavo a hermano. Este fue el cambio más grande. En Juan 1:12 dice: les dio potestad de ser hijos de Dios. Romanos 8:15: habéis recibido espíritu de adopción. Gálatas 4:7: ya no eres esclavo, sino hijo. Cristo cambió identidad. Aquí, mis hermanos, lo que nos dice en el texto base, al comenzar este pasaje, mis hermanos, vemos a Pablo actuando desde el amor. Aunque tenía autoridad, escogió rogar. Luego presenta a Onésimo como su hijo espiritual. Después aparece la declaración central: antes inútil, ahora útil. Aquí vemos, mis hermanos, la transformación. Más adelante Pablo lo devuelve, pero no vuelve igual, regresa cambiado. Entonces Pablo dice: no ya como esclavo, sino como hermano amado. Y finalmente expresa: si en algo te daño, ponlo a mi cuenta. Aquí aparece la cruz. Cristo tomó nuestra deuda. En Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por vuestras rebeliones. En 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, la cruz fue el gran ponlo a mi cuenta. La gracia de Dios en la vida de Onésimo. Onésimo no merecía restauración, pero la gracia apareció. En Efesios 2:8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos. En Tito capítulo 2, verso 11 al 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia no solamente perdona, sino transforma. El Evangelio cambió a Onésimo. Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios. También, mis hermanos, nos dice que antes huía, ahora restauraba. Antes escapaba, ahora servía. La restauración, mis hermanos, requería de dos cosas. Onésimo debía volver, Filemón debía perdonar. En Efesios capítulo 4, verso 32 dice, perdonaos unos a otros. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros. El ponlo a mi cuenta y la cruz. Nosotros teníamos deuda. Cristo asumió el costo. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos. Colosenses 2:14, anulando el acta. La cruz fue el acto supremo de amor. Mis amados hermanos, la aplicación para la iglesia hoy, todavía existen onésimos, personas heridas, personas con pasados, personas que huyeron, y el Evangelio sigue teniendo poder. Dios sigue restaurando vidas, sigue levantando, sigue transformando. Onésimo, mis amados hermanos, comenzó como esclavo, terminó como hermano. Comenzó huyendo, terminó restaurando. Comenzó inútil, terminó útil. Comenzó lejos, terminó reconciliado. Esto hace Cristo, mis hermanos. Transforma vidas, restaura corazones y cambia eternidades. Mi amado hermano, preguntémonos, ¿cuánto del antiguo Onésimo permanece todavía en nosotros? ¿Hay algo que debemos restaurar? ¿Hay alguien que debemos perdonar? ¿Estamos huyendo de algo que Dios quiere transformar? Porque Dios tomó un esclavo fugitivo y lo convirtió en un hermano amado, y todavía hoy sigue haciendo lo mismo. Mis amados hermanos, todo esto es para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Tenga cada uno de ustedes un maravilloso y bendecido día. Paz a vosotros.